Estamos conversando sobre cómo resolver esta situación y cuáles son las opciones que hay para los magistrados del 2012. Y veíamos, Luis Mario, ¿cuál era tu opinión? Por un lado, si coincidías con Luis y con Roberto, sobre si debería ser el presidente Ovidio Bonilla o no de esta próxima corte. Y por el otro lado, la parte administrativa, ¿verdad? Porque el presidente tiene un rol administrativo muy importante. Hay 400 plazas que están disponibles por el plan de austeridad que han seguido la administración anterior dentro de la Corte. Y entonces, ¿qué impacto podría tener todo esto ya en la elección del presidente y el desenvolvimiento de la Corte administrativamente? Bueno, Luis, no cabe duda que el comportamiento de los abogados que están fungiendo en este momento de manera inconstitucional es criticable a todas luces y que por supuesto será un tema de profundo debate al momento que las fuerzas políticas intenten ponerse de acuerdo sobre quiénes serían los magistrados constitucionalmente electos por esta Asamblea para que continúen durante 9 años en el máximo Tribunal de Justicia. Pero no obstante ser ese un tema fundamental e importante, porque a la Corte deben llegar los exponentes de las principales corrientes del pensamiento jurídico, no del pensamiento político, ¿verdad? La Constitución dice lo primero. Hay que ir un paso atrás. Realmente el acuerdo político más importante que los partidos tienen que entender que no puede estar fuera de la mesa es que los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanca y Rodolfo González, permanezcan en sus cargos dentro de la Sala de lo Constitucional, porque ellos han demostrado que se puede tener justicia constitucional independiente. Y en ese sentido, fue precisamente el actuar de esta sala y de estos magistrados y la independencia que han demostrado con sentencias muy claras de cómo poder enmarcar y hacer que la reforma política y otros temas de transparencia continúen en el país, que tuvimos las reacciones de los partidos políticos que hemos visto. En consecuencia, es un acuerdo que debería estar siempre sobre la mesa y no permitirse que ninguno de ellos salga, ¿verdad? En consecuencia, un segundo acuerdo es desmontar esta comisión especial que está investigando la elección de 2009, que a todas luces no tiene una razón de ser, derogar esa reforma que permite que el presidente de la Corte Suprema de Justicia se le impida convocar, ¿verdad? Porque independientemente de quién quede, eso fue dirigido para evitar que el presidente Belarmino Jaime pudiera convocar Corte Plena, y debemos estar bajo reglas que teníamos anteriormente, y finalmente ponernos de acuerdo sobre reformas constitucionales que puedan evitar en el futuro este tipo de atropellos a la legalidad. Me refiero a retomar lo que varias instituciones y centros de pensamiento han elaborado respecto de cuál debería ser el nuevo mecanismo de elección de los magistrados de Corte, dejar claro que a una legislatura corresponde una magistratura y revisar nuevamente los requisitos de idoneidad, competencia, intelectualidad, conocimiento que deben tener aquellos que quieran acceder a la principal función dentro del órgano judicial, como mínimo publicado un libro en materia de cuestiones jurídicas. Respecto de la administración de la Corte Suprema de Justicia, yo lo que me limitaría a recordar y a manifestar, Luis, es que leyendo la historia de la Corte Suprema de Justicia, un libro enorme que publicó la Corte hace algunos años, encontraba varios expresidentes, uno de ellos el doctor Alfredo Martínez Moreno, que allá en los 60 pronunció un discurso importante que marcó historia al interior del órgano judicial, donde al contrario de sus antecesores y de los que luego vinieron después de él asumió de manera crítica cómo el órgano judicial estaba funcionando sin recursos y probablemente haciendo algunas acciones erróneas que no permitían que hubiese administración de justicia independiente. Se enfrentó al poder de turno en aquel momento, que sabemos que estábamos hablando de gobiernos militares,
y con mucha valentía reivindicó la necesidad de una corte despolitizada con recursos que pudiera darle a todos los salvadoreños seguridad jurídica. En consecuencia, ese tipo de magistrados necesitamos en el cargo de la presidencia de la Corte, que aunque no es un sistema presidencialista, es un cuerpo colegiado, son 15 magistrados, no cabe duda que hay atribuciones para el presidente que son importantes, relevantes, que pueden decidir si contratan o no contratan, si congelan o no congelan plazas, y en consecuencia hay que poner límites, y esos límites no solo tienen que estar dados por la ley a cómo se va a utilizar los recursos de la Corte, sino que también por la ética, por la moral, por un buen comportamiento que deben tener los magistrados que finalmente queden electos. Luis, ha surgido en esta última semana, ya al final, el rumor de que querían quitar al gerente general, que querían poner a un nuevo también gerente de recursos humanos y que están todas estas plazas disponibles y que eso administrativamente le corresponde al presidente de la Corte. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Bueno, que son de las cosas a las que hay que ponerle atención, son las cosas que tenemos que entender y son de las cosas que tenemos que corregir para que no continúen sucediendo. El presidente de la Corte es como el administrador, además de presidir la Sala de lo Constitucional, tiene atribuciones administrativas en el manejo de los fondos, y no pocos fondos, el 6% del presupuesto de la Nación. Entonces, claro, él pone administrando, porque supuestamente su función principal es de jurista, es de estar de juez, y hay administradores. Pero a través del poder que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia en el manejo de los fondos, se puede inclinar la balanza, inclusive en el manejo de la misma justicia o en la administración de la justicia. En esta administración tenemos entendido nosotros que se habían congelado en el plan de austeridad cerca de 400 plazas, que están vacías. Imaginemos que el presidente llegase a cumplir propósitos políticos partidarios y entonces, al llegar a esta posición, contrata a un gerente que le dice, llename esas plazas con mis activistas. O con gente simpatizante de mi partido, que va a llegar ahí a deberle el puesto al partido que lo puso. Podemos creer que va a haber independencia, podemos creer que va a haber administración de justicia justa, o que en el momento que hay un conflicto se va a venir la orden de otro lado y se le va a decir a los empleados que le deben su trabajo a esta persona y le va a decir, mira, en este caso, atrasá el juicio o aceleralo o llévate el expediente o den tal resolución a favor o en contra de fulano que es mi amigo o que tiene intereses conmigo. Esto es gravísimo. Y mientras esto sucede es que existe la desconfianza de la población con respecto a las instituciones y específicamente con la administración de justicia, que es tan vital para el desarrollo del país y para la convivencia armónica de los ciudadanos. Tan así son las cosas, pues, de que por eso es que estamos viendo las presiones de los organismos internacionales que dicen, si esto colapsa, el país no tiene viabilidad. Y si el país no tiene viabilidad, entonces nosotros no vamos a meter nuestros recursos en un saco roto, en un barril sin fondo. Y eso es lo que deberíamos de entender los ciudadanos, de que hay que buscarle una solución. Decía yo, y al igual que hemos dicho en ocasiones anteriores, que el símbolo con el que los chinos escriben la palabra crisis es peligro y oportunidad, dependiendo de cómo uno enfrente esa circunstancia. Si uno le enfrenta equivocadamente el peligro, se vuelve una realidad en la cual vamos a tener después que lamentar sus consecuencias. Pero quizás si esta crisis aprovechamos la oportunidad para corregir las cosas de fondo y para encontrarle una solución, no solo una salida, entonces quizás de ahora en adelante la justicia, el sistema de administración de justicia en El Salvador, el sistema judicial, salga fortalecido. Y hacia eso es a lo que nos deberíamos de encaminar. Y hacia eso es lo que debemos de exigirle a los políticos que supuestamente nos representan y representan nuestros mejores intereses, que empiecen a legislar en ese sentido, que busquemos a las personas idóneas, que busquemos a los mejores, porque esto es muy importante, es demasiado importante para dejarlo a los intereses, para dejarlo a las ideologías o para dejarlo que lo decida una cúpula de un partido político. Tenemos 2 minutos, Roberto, para concluir de parte tuya.
¿Cómo dirías tú que podríamos resolver esto y cuál podría ser como la oportunidad, como plantea Luis también, que puede surgir de un entendimiento de aquí? Creo que aquí se han surgido ya la posibilidad de por dónde tendría que ir racional y legalmente las cosas. En la elección del 2012, bueno, la reelección 2006, la elección nueva del 2012 sobre la lista de los 30 y impedir pues que se cometa la ilegalidad de mover a Belarmino Jaime, ¿no? Cabe la posibilidad que se vuelvan en las negociaciones políticas a reelegir a estos del 2012, cabe esa posibilidad, pero yo creo que habría que dejar abierta para buscar personas más idóneas, porque se han quemado mucho. Yo creo que había que pensar nuevamente en los otros, ¿no? Digamos que participantes de los 30, y eso es lo que corresponde, ¿no? Ahora, ¿qué negociaciones políticas pueden haber si solo cambiamos uno y otro? Lo que sí creo que en todo caso el piso para esto es la no remoción de Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional, que es en términos del espíritu y de la letra lo incuestionable. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que yo creo que ahí quedan bien planteados los temas. Esperemos que haya una solución en los próximos días, porque en la medida que esto avanza, en la medida que se va radicalizando las posiciones, ya ciertas opciones que había antes de solo reelegir a los 5 se van cerrando. La posibilidad de que Ovidio Bonilla hubiera sido el presidente se van cerrando, las posiciones se van complicando más en los diferentes actores políticos y también en la sociedad civil. Creo que todos nos vamos aburriendo de toda esta situación y todo el mundo se va radicalizando. Así que ojalá que en esta próxima semana se pueda ir viendo ya humo blanco y que podamos ir resolviendo toda esta situación para beneficio del país. Así que muchas gracias a ustedes y por supuesto muchas gracias a ustedes por habernos acompañado este domingo y nos veremos el próximo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.